Bueno, vamos a ir entrando también en algo un poquito más, un tercer tema que los vi de esta segunda parte. Esta es una historia también que surge, esta música surgió este fin de mes va a ser realmente 8 años. Llega momentos en que uno pasa momentos muy difíciles y realmente si uno logra capitalizar esos momentos, definitivamente son grandes lecciones de vida. Y hoy, 8 años después, puedo decir que tenía razón. Y bueno, y esa experiencia fue muy gratificante aprender y capitalizar. Y hoy día decir lo que exactamente la última estrofa del tema lo van a escuchar. Tuve en el trabajo una importante discusión con los sentimientos y valores de mi labor. Resignados todos con una gran desilusión ante el anuncio recibido de mi disposición. La experiencia pidió moderar la discusión, pero todos le culparon por esta situación, porque era muy señor para la posición y porque incomoda a los de otra sección. La experiencia sediciosa replicó. Si contamos a los años desde que todo empezó y sumamos logros que cada uno aportó, de seguro que podremos resarcir a la ilusión. Un despiadado y necio intermediario alegó la renuncia voluntaria sin otra imposición. Las normas no permiten ninguna desviación a lo que está establecido como indemnización. Indignados la ética, moral y honestidad reclamaron juntos qué motivo era en verdad el cercano cumplimiento de la antigüedad y adicione el sentimiento de la estabilidad. Fue tanta la impotencia que a todos nos embargó que la conciencia ordenó calmar la discusión. Esto no se premia por el tiempo que duró, sino la experiencia intensa que nos dio. La mente serena, respetuosa concluyó: ya fue suficiente toda esta discusión. No gastemos fuerzas en rechazar la decisión. Busquemos rescatar lo bueno de todo lo que pasó. El mundo es una esfera que aquí y en cualquier lugar. Lo que parece el fin no es más que un buen reiniciar. Abramos ya la puerta a otra oportunidad, pues el fracaso solo elige no volver a empezar.